Muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente al canal de Peregrina María con otra charla, una fiesta muy importante, una fiesta que fue el día de ayer, ¿sí? Fue el día 7 de octubre, pero queremos hacer esta charla en honor a esa advocación de nuestra mamita María, Nuestra Señora del Rosario. Entonces, una gran bienvenida a esta charla. Esperemos que todo lo que hablemos o todo lo que podamos conversar en esta noche sea de una vitamina, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos al médico, el doctor nos dice, tómese esta pastillita para este dolor, tómese esta vitamina para tal cosa. Ahora necesitamos de una vitamina espiritual, que es el rosario, ¿sí? El rosario es una vitamina espiritual. Es para que lo tengamos muy presente. Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario. Mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias. Lo dijo San Juan Pablo II. Entonces su fiesta el día de ayer, 7 de octubre. Vamos entonces a iniciar con el momento de oración. Obviamente, los invito a todos para que nos dispongamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amada por Dios desde toda la eternidad, viniste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de pecado para ser Madre de Jesús y Madre nuestra. Cuando el ángel te saludó en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina. Y el Verbo se hizo carne en tu seno virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en íntima comunión con Él, los misterios todos de su vida, y te convertiste en Nuestra Señora del Evangelio, de la redención y de la gracia. Junto a la cruz bebiste con tu Hijo, el cáliz amargo del dolor. Unida a Él mereciste para todos los redimidos la vida eterna. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés nuevamente sobre ti y te consagró Madre de la Iglesia. Coronada ahora en el cielo como reina y como madre de todo lo creado. Tu corazón continúa aquí en la tierra, en Él confiamos. Madre del Rosario, acércate aún más a nosotros. Te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz, por los que no tienen pan, por los enfermos, por los sanos, por los que viven angustiados o sufren sin esperanzas, por los hogares que se elevan y por los hogares que amenazan ruinas. Santifica y fortalece al Papa Francisco, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos y religiosas, el dulce Cristo en la tierra, todos llamados a seguir más de cerca de tu Hijo amado Jesucristo. Enciende en nosotros esta noche nuestros corazones con un fuego que jamás se extinga en el amor al rosario. Madre del Rosario, unidos a ti en la tierra y en el cielo, llévanos contigo siempre de la mano para llegar al Padre Celestial. Amén. Padre de bondad, te pedimos que en esta noche envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que ese Espíritu Santo permanezca en nuestros corazones con sus dones, con sus frutos, con sus carismas, y nosotros podamos siempre decir, como dijo la Santísima Virgen María, ese fiat, sí, soy tu esclava. Sí, estoy aquí para hacer tu voluntad. Entonces, con estas intenciones, con este deseo de conocer un poco más de ese amor que le tenemos al rosario, obviamente, pues continuemos con esta charla de hoy. A los que se acabaron de conectar, bienvenidos, bienvenidas. Espero que esta charla llegue realmente como un fruto para amar más, mucho más el rosario. Entonces pasamos a un tema que me parece muy importante
¿Cómo surgió el rezo del Santo Rosario? Entonces vamos a hablar un poquito de la historia, pero que es sumamente importante, y recordar a ese santo que hablamos hace unas charlas atrás, Santo Domingo de Guzmán. Ahí es cuando ven en la imagen, cuando la misma Santísima Virgen María le entrega el rosario, ¿sí? A este santo y le enseña cómo se debe rezar el rosario, cómo se debe rezar el rosario. Entonces, tenemos que tener presente lo siguiente. El rezo del rosario surge aproximadamente en el año 800, cuando se creó el Salterio de los laicos, ¿sí? En la época de los monjes rezaban los 150 salmos, ¿sí? Es algo muy importante. Yo fui monje benedictino antes de casarme. Estuve más o menos 10 años como monje y siempre para nosotros, estando en el monasterio, era muy importante el salterio, ¿sí? En la mañana, más o menos 5 de la mañana, después vienen las laudes, luego hora intermedia, luego vienen las vísperas, las completas, y todo tiene que ver con los salmos. Los salmos son sumamente bellos, son cánticos hermosos que el pueblo de Israel le cantaba al Señor, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Pero como la mayoría de los laicos no sabían leer, esa es la particularidad de por qué se hace el rezo del rosario, ¿sí? Porque hay 4 misterios, ¿sí? Y en esos 4 misterios se habla de gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos, ¿sí? Y se va contando pequeñas partes de la vida de Jesús. Y era la forma en la cual se podía conocer un poco más de la historia, ¿sí? De la historia sagrada. Se les enseñó a rezar 150 Padre Nuestros a las personas en esa época. Después se formaron otros 3 salterios que incluían 150 Ave Marías, 150 alabanzas en honor a Jesús y 150 alabanzas en honor a la Santísima Virgen María. En el año de 1365 se combinaron los 4 salterios. Se dividieron las 150 Ave Marías en 15 decenas y se puso un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas. En el año 1500 se estableció para cada decena la meditación de un hecho de la vida de Jesús o de María. Y así surgió el rosario de 15 misterios. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Y el regalo que nos dio San Juan Pablo II, obviamente en el año 2002, que introdujo los misterios luminosos. Con ellos se cuentan actualmente con 20 misterios del Santo Rosario. Pero, ¿qué significa la palabra rosario? Corona de rosas. La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que se reza un Ave María, le entregan una rosa y por cada rosario completo le entregan una corona de rosas. Así como la rosa, ¿sí?, es la reina de las flores, el rosario es la rosa de todas las devociones. Por lo tanto, es la más importante. Entonces, una advocación bella, Nuestra Señora del Rosario o la Virgen del Rosario, y hoy me puse a mirar y a pensar cómo yo iba a hablarles hoy a ustedes sobre esta advocación. Y me puse a pensar de que en cada país hay una Virgen del Rosario, ¿sí? Una imagen de la Virgen del Rosario, pero es diferentísima a la de Colombia, a la de México, a la de diferentes lugares. Y yo dije, pero tiene el nombre de la advocación a la Virgen del Rosario o a Nuestra Señora del Rosario. Entonces, para que lo tengamos presente, que en cualquier parte del mundo existe esta advocación, pero su imagen cambia, varía. Tiene, obviamente, el rosario en sus manos, pero
obviamente la han pintado de diferentes maneras o la han esculpido de diferentes maneras. El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta porque se meditan los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesús y de igualmente de la Santísima Virgen María. Estos están distribuidos en los misterios gozosos, luminosos, ¿sí? Dolorosos y gloriosos. Entonces son cuatro, ¿sí? Cuatro en los cuales vamos mirando las cosas que Jesús fue, ¿sí? Viviendo y de igual manera la Santísima Virgen María. Ellos son los dos protagonistas. Ellos son los dos protagonistas. Es una oración simple, humilde, ¿sí? Como María. Y que podemos rezar con ella. Es muy especial esto. Ahí doy un tic muy especial. Cuando tú, ¿sí? Te sientes a rezar el rosario, lo primero que tienes que invitar es al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María. Obviamente, una técnica, cuando tenemos nuestro rosario en la mano, yo acá lo tengo siempre en mi escritorio, acá está mi rosario, ¿sí? Con la cruz de San Benito, que es mi santo de devoción, es que tú tomas el rosario, ¿sí? Invitas a la Santísima Virgen María, por eso nos santiguamos con la cruz. Entonces tú tomas la cruz, la colocas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has invocado a la Santísima Trinidad a iniciar esta oración, pero te centras en una parte importante y empiezas a decir: oh, amada mamita María, te invito para que estés y me acompañes en este momento en el rezo de este rosario, porque las intenciones a este rezo de rosario son las siguientes y tú ya colocas las intenciones del rosario y le dices al Espíritu Santo, sé mi luz en este momento, acompáñame, y por cada persona que yo tenga presente en el rosario, ilumínala, llénala de tus frutos, de tus dones, de tus carismas. Y cuando vemos estas 10 pepitas, entonces tú oras en ese momento puedes hacer la oración de la siguiente manera: por Gloria, por Carmen, por Ricardo, por Juanita, y empiezas por cada una de las pepitas, estás orando por alguien en particular, por la salud de alguien en específico, ¿sí? Esa es la forma que yo he enseñado a rezar el rosario, que la pepita sea una persona, una intención, la salud, la prosperidad de alguien, una persona que perdió el trabajo, siempre en esa línea es sumamente importante para que lo tengamos presente. La Santa Iglesia recibió el rosario en su forma actual en el año de 1214, de una forma milagrosa. La Virgen se le apareció a Santo Domingo de Guzmán y se lo entregó como un arma poderosa para la conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos. Además, le encomendó la tarea de propagar su devoción. Entonces ahí vemos cómo surgió el rosario, ¿sí? Primero, por las personas que no sabían leer. Luego, por unas intenciones muy importantes, ¿sí? Y lo otro es que también ha hecho maravillas el rosario. Maravillas completamente. Eso lo vamos a ver en esta charla de hoy. Continuemos entonces. Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, la Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, se apareció a Santo Domingo y le enseñó a rezar el rosario. Por eso, obviamente, tenedlo presente. Tengo que resaltar lo que dice el martiroligio romano. El martiroligio romano es todo lo de los santos y santas de nuestra Iglesia Católica. Memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario, a quien en este día, es decir, el día de ayer,
Con el rezo del Santo Rosario o la Corona Mariana, como se le decía antes, se invoca la protección de la Santísima Madre de Dios, meditando sobre los misterios de Cristo. Recuerdo unas palabras de un sacerdote que él decía, el rosario, sí, el rosario, obviamente decimos, le oramos a la Santísima Virgen María, pero es ante todo como una forma de comprender toda una línea, podemos decir una línea del tiempo de Jesús, decía él. Y entonces, es mariano, pero también es cristológico. El rosario tiene las dos perspectivas, mariano, cristológico. Mariano, María, cristológico, Cristo. Se unen para así poder mostrarle a todos los creyentes la importancia del rosario. Es sumamente importante para la vida espiritual, para el crecimiento espiritual, ¿sí? Muchas personas cuando oran el rosario, empiezan a rezar el rosario, empieza a sonarle el celular, la olla pitadora, la comida o timbran a la puerta, ¿sí? Pero la cuestión es que la invitación es deja todo y concéntrate en el rosario. Por eso, un sacerdote del Vaticano, el padre, en este momento se me va el nombre, pero él era el experto exorcista del Vaticano, y él tiene una frase, que cada vez que una persona ora el rosario, ese maligno sufre, ¿sí? Sufre. Por eso es una arma sumamente importante el rosario. Continuemos entonces. La fiesta de Nuestra Señora del Rosario fue instituida para honrar a María por la victoria cristiana sobre los turcos en Lepanto el 7 de octubre de 1571. El Papa Pío V, ¿sí? Y todos los cristianos habían rezado el rosario por la victoria. Entonces, mira una acción importante, ¿sí? Una acción importante. Cómo el rezo del rosario hace una acción grande en el ser humano, ¿sí? Una guerra, una lucha, ¿sí? Y si nos ponemos a irnos, acercarnos un poco más o menos en el tiempo del Papa Juan XXIII, ¿sí? Cuando él ora allá, en ese momento en que ya esos conflictos entre dos países, ¿sí? Y él invita a todo mundo a que se arrodille a rezar el rosario, a orar para que no se dé esta guerra, y obviamente esto no se da. Eso es muy bello, como la fuerza, la energía del amor de Dios presente en la Santísima Virgen María, en esa unión de humanidad, evita un desastre grande en la humanidad. Entonces, vemos esto. El rosario o el salterio de la Virgen María es una de las mejores oraciones a María, a la Madre de Dios. Cuando hablamos de Madre de Dios, tenemos que tener presente que no es la Madre del Dios creador, sino la Madre de Dios Salvador. La Virgen María se le apareció a Santo Domingo en el año de 1208 y le enseñó cómo rezar el rosario. Santo Domingo trabajó por años en medio de los paganos y trataba de convertirlos con su predicación, con sus oraciones, con sus sacrificios, pero no lograba el éxito deseado. Fue entonces que Santo Domingo le rogó a la Virgen María para que le ayudara, y así fue. La Santísima Virgen María se le apareció en la capilla, en su mano sostenía un rosario y se lo enseñó a Santo Domingo la forma de rezarlo.
Santo Domingo, con el rosario en la mano, salió confiado al mundo y con gran éxito comenzaba a convertir a muchos a la fe católica. Entonces, ver en este santo cómo se animó, cómo se entregó, cómo, digámoslo así, como dice ahí, trabajó porque la gente comprendiera que el camino para llegar al Padre tenía algo específico y se lo mostró la Santísima Virgen María, el rezo del rosario. Hay una imagen en internet donde se ve claramente una imagen muy rara, pero muy específica. Está San Pedro y San Pablo, San Pedro y Jesús, perdón, San Pedro y Jesús en la puerta al cielo, son unos dibujitos. Y al fondo se ve a la Santísima Virgen María colgando el rosario, ¿sí? Bajándolo por una pared y llevando muchos fieles al cielo. No estaban entrando por la puerta de San Pedro. Y entonces San Pedro le dice, ¿cómo voy a ser yo como el vigilante de esta puerta, querido Jesús, si tu mamá está allá con el rosario subiendo almas al cielo? Y es algo como cómico, sí, pero obviamente es algo de fe, ¿sí? Si tú le pones una fe grandísima al rezo del rosario, vas a recibir muchas gracias, lo dijo San Juan Pablo II. Entonces, hay que rezar con fe, orar con fe. Vayámonos a algo muy especial acá en nuestra presentación y son las promesas de la Virgen a quienes recen el rosario. Entonces, ¿cómo tú rezas el rosario? ¿Dónde vas a? O sea, lo haces en el templo, lo haces en tu casa o buscas un lugar tranquilo, un bosque donde te puedas conectar entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María y el rosario. ¿Cómo lo haces tú? Esa es la pregunta que te tengo para esta noche. ¿Cómo tú rezas el rosario? Y entonces dice así, un creciente número de hombres y de mujeres se unió a la obra apostólica de Santo Domingo de Guzmán y con la aprobación del Santo Padre, Domingo de Guzmán formó la Orden de los Predicadores. Con gran celo, predicaban, enseñaban y los frutos de conversión crecían. Por eso los dominicos en sus hábitos hoy en día, tanto de la parte femenina como masculina, en el cinturón que se colocan va también rosario, un rosario largo, grande, muy bonito, ¿sí? Y eso es un signo de continuar con esa tarea de seguir orando el rosario para salvar almas, para salvar almas. A medida que la orden crecía, se extendieron a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y de la Santísima Virgen. El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi 2 siglos, 200 años. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. Por eso cuando vemos otra advocación muy bella, que es la advocación de Nuestra Señora de la Virgen de Fátima, no olvidemos lo que le dice a los 3 pastorcitos, a estos pastorcitos, rezar el rosario, ¿sí? Rezar el rosario. La Virgen le dijo también que necesitaría volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo de Guzmán, que son las siguientes. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo
mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libera a todos de los pecados y abate las herejías. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá, si es pecador, perseverará en gracia, si es justo, y en todo caso será admitido en la vida eterna. Vamos en 6 promesas. Vamos para las 7. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y plenitud de la gracia. Serán partícipes de los méritos. Bienaventurados. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas en mi rosario. Por eso, cuando se rezan, o sea, la invitación que muchos sacerdotes nos hacen es a rezar por las almas del purgatorio, ¿sí? En muchos templos, acá en Colombia, no sé, de pronto en sus lugares, allá en Estados Unidos o México, acá se tienen urnas donde se depositan pues esa ofrenda para que en un determinado tiempo, cada mes, se haga una celebración eucarística a las almas del purgatorio y se oran por estas almas, obviamente. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Entonces, muy especial. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Los que rezan rosario son todos hijos míos, muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. Y la última dice, la devoción al Santo Rosario es una señal que manifiesta, de predestinación y de gloria. Entonces, vean esas 15 promesas que la Santísima Virgen nos tiene, 15 promesas para los que rezamos el rosario. Entonces, es muy especial tener este momento de oración, de intimidad con la Santísima Virgen María, de intimidad con Jesús, conociendo todos estos misterios y así crecer verdaderamente en esa espiritualidad del rosario, en una espiritualidad mariana, ¿sí? Por eso, cuando decimos octubre, mes del rosario, ¿sí? Pero también mes de las misiones, y los rosarios del mes de las misiones, sus pequeñas pepitas van de color según el continente, ¿sí? El continente. Entonces, también tener presente que debemos orar por las misiones. Y pasemos a un dato sumamente importante, la batalla de Lepanto. Eso quiero traerlo a colación porque tenemos que tener presente que allí obviamente se dio el Papa Pío V proclama la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario fue instituida por el Papa Pío V en acción de gracias por la gran victoria naval sobre los turcos en la batalla de Lepanto.
ese día, en el año de 1570, un favor concedido por el rezo del rosario. Oigan pues bien, un favor concedido por el rezo del rosario. Si eso fue hace tantos años, ¿por qué hemos perdido la fe en el rezo del rosario? Al contrario, debemos motivarse, ser como esos discípulos de Santo Domingo de Guzmán y motivar el rezo del rosario en todo hogar, en toda familia, en el templo, antes de la Eucaristía, ¿sí? Que la persona que llegue sea ministro extraordinario de la comunión, sea proclamador y vea un número determinado de fieles, pues 20 minutos antes de la misa, inicia con el rosario. Invita a todos para que inicie el rosario. Y luego ya, obviamente, culminar con la Santa Eucaristía. Entonces, es una motivación, ¿sí? Esta victoria salvó a Europa de ser invadida por las fuerzas del Islam. No olvidemos que el Islam ha sido uno de estos grupos islámicos grandes que se han creado, han perseguido a la Iglesia Católica de una manera, o han perseguido a todos los cristianos de una manera muy fuerte, ¿sí? Y obviamente la fuerza frente a esta persecución es el rosario. La Santísima Virgen María se hace presente allí para evitar todas estas cosas atroces que hacen estos grupos frente a los cristianos. Entonces, tener presente eso, que ante todo, siempre la Santísima Virgen María nos ha protegido con su santo manto, nos protege con su santo manto. Lepanto tal vez la victoria más completa jamás adquirida a lo largo del imperio. Otamano, el 7 de octubre de 1571, es conmemorada por la invocación, auxilio de los cristianos. Escuchen muy bien, auxilio de los cristianos, insertada en la letanía de Loreto. Entonces, muy especial, auxilio de los cristianos. La Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, auxilio de los cristianos. En Belgrado, los turcos fueron derrotados en la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves en 1716. Una segunda victoria ganada ese mismo año en la octava de la Asunción fue determinante para que el Papa Clemente XI tomara la decisión de que la fiesta del Rosario se celebrará en toda la Iglesia universal. León XIII añadió la invocación Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. También la agregó en las letanías de Loreto. Entonces, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario es en realidad una gran fiesta de acción de gracias por las señales de Dios y su sinnúmero de beneficios otorgados a la cristiandad a través del rosario de Nuestra Santísima Reina y Madre, Nuestra Virgen María. Entonces, muy especial, muy especial. Y pasemos a esta última parte, que es la devoción, los papas devotos al Santo Rosario. Tenemos muchos papas devotos. Ahí coloqué la imagen de San Juan Pablo II. Obviamente, siempre con su rosario rojo, con la cruz parecida a ese báculo que fue como ese callado que guió a la iglesia durante su papado. Siempre esa cruz es muy significativa, ¿sí? Entonces, su santidad San Juan Pablo II insiste en el rezo del Santo Rosario en familia, en familia, en grupos parroquiales, siempre tener presente cuando hay reuniones, hacer las casillas del rosario. Pide que se invite a todos a rezar,
a no temer el compartir tan hermosa devoción, que es una catequesis de fe. Qué bella esa palabra. Es una catequesis de fe. El Santo Rosario, una catequesis de fe. Y entonces, ¿por qué una catequesis de fe? Porque cuando uno reza, pues obviamente hay niños que están ahí aprendiendo poco a poco la fe, entonces van a ir repitiendo, van a ir adaptándose a esta fe. Nos alerta a que el mundo está en crisis y nuestras fuerzas humanas no bastan. La victoria vendrá nuevamente de la mano de la Virgen María. Es la victoria de su Hijo Jesucristo, el Señor, Rey del universo. Palabras de San Juan Pablo II. El rosario es la oración que acompaña siempre mi vida. Es también la oración de los simples y de los santos. Es la oración de mi corazón. El Papa Francisco. El rosario, una oración contemplativa y cristocéntrica, inseparable de la meditación de la Sagrada Escritura. Es la oración del cristiano que avanza en la peregrinación de la fe, en el seguimiento de Jesús, precedido por María. Por eso, María es la corredentora y Él es el Redentor, Jesucristo, nuestro Salvador. Lo dijo Benedicto XVI. Entonces, ¿tenemos claridad en esto? ¿Tenemos presente estas cosas de cómo vivir esa experiencia de esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario? La importancia del rosario como medio eficaz de los creyentes ha sido confirmado no solo por los pontífices, sino por nuestra Madre misma, la Virgen María. Es la oración de los sencillos y de los grandes. Está al alcance de todos, en todo tiempo y lugar. Entonces, en todo tiempo y lugar. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a nosotros, ver que los signos de los tiempos, ¿sí? Los signos de los tiempos es no perder nunca la fe. Siempre tener presente que el rosario es una arma frente a las cosas que el mundo nos puede arrebatar, como es el amor, un amor verdadero como nos lo ha dado Dios. Y entonces esa es la herramienta, la forma, ¿sí? De llegar a ese conocimiento más profundo de la fe. Y como me encanta lo que dijo Benedicto XVI, inseparable de la meditación de la Sagrada Escritura. Yo como biblista, como teólogo, digo siempre que el rosario no solamente mucha gente lo carga puesto, sí, se lo coloca, sino que a veces es muy bonito, a mucha gente se le regalan cadenitas de rosario y se las pone, pero no solamente es colocársela, es quitársela y orar el rosario, rezar el rosario, ¿cierto? El rosario honra a Dios y a la Santísima Virgen María de un modo especial. En Lourdes la Virgen llevaba un rosario en la mano cuando se le apareció a Santa Bernardita. Y también llevaba un rosario cuando se le apareció a los 3 pastorcitos en Fátima. Y fue en Fátima donde ella misma reveló a los niños su título, Nuestra Señora del Rosario. Entonces, realmente, para nosotros es maravilloso poder decir que el rosario es nuestra forma de encontrarnos, es como la llave para encontrarnos con la Santísima Virgen María y con Jesús. Amén, amén, amén. Obviamente hay personas que inician después del acto de contrición, siguen con el credo, pero siempre el credo va a lo último porque el credo se dice, con el credo queremos a las peticiones o acciones del Papa Francisco o del Papa
Entonces uno hace al final el credo, por las intenciones del Papa, ¡pum! Y al final hace el credo. Muchas personas cuando toman el rosario y terminan el rosario dicen letanías o dicen alguna jaculatoria, ¿sí? Entonces, ahí, obviamente, eso es libertad de cada persona que esté dirigiendo o esté en el grupo, ¿sí? Es importante, obviamente, porque es la espiritualidad, ¿sí? Otras personas, por ejemplo, hacen el rosario bíblico, es decir, desde la palabra de Dios, entonces cada uno de los misterios y hace según cada misterio, lo lee como está en la palabra de Dios y inicia la meditación de los misterios. Entonces, hay muchas formas, ¿sí? De rezar el rosario. A veces hay rosarios cortos sin agregarle muchas cosas, ¿sí? Otros más largos cuando también le agregan las letanías, porque obviamente para muchos grupos apostólicos les gusta de esa forma. Entonces está en la libertad. Lo importante es la vivencia espiritual. Eso es lo más, porque eso es lo más bello que uno puede tener, es la experiencia con el grupo, o solo, o sola, rezar el rosario. No, Y sí, obviamente la tareita que les dejé, que cada pepita coloquen un miembro de la familia, ese es muy bonito, muy especial también. Ah, bueno, está bien, gracias. Vale. Entonces terminemos orándole a la Santísima Virgen María, ella que siempre está allí para nosotros. Por eso le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y que todos podamos en esta noche tener un descanso bajo la protección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos en la distancia. Cuídense mucho y que siempre tengan presente que para llegar allá, a ese lugar, tenemos una herramienta, es el rosario. Amén. Muchísimas Cuídense gracias, mucho. Jairo. Buenas noches. Muchas gracias, Ok, Jairo, por ese bello mensaje de hombre. Que Dios les bendiga y bendiga a Amén. todos. Y lo mismo, Ricardo. Amén. Ok. Buenas Sí, noches. Dios les bendiga están a en todos. peregrinación. Ah, Muchas perfecto. Se revoltió el gallo.